Buenas tardes, hermanos. Nos encontramos una vez más en esta tarde para poder tener la reunión de oración, para poder compartir estando juntos, una vez más a través de este medio, ¿no? Pero esperando a que sea el momento el que el Señor decida que podamos estar todos nuevamente reunidos en su casa para poder orar, para llevar las peticiones de nuestro corazón y elevarlas hacia Él. Pero mientras tanto, vamos a seguir confiando en Él y vamos a seguir teniendo la reunión de esta forma. Y antes de comenzar la reunión, vamos a cantar el himno número 114, que dice: siempre hablamos del mundo dichoso, de los goces que Dios nos dará, del país halagüeño y hermoso, mas hallarnos allí, ¿qué será? Siempre hablamos del triunfo y la gloria, que en los cielos sin fin reinarán, de los himnos de amor y victoria, mas hallarnos allí, ¿qué será? Siempre hablamos del día esplendente, que en el santo país brillará, de Jesús, Salvador del creyente, mas hallarnos allí, ¿qué será? Ni pecados, ni llanto, ni duelo, ni pesares ningunos habrá. En la casa de Dios, en el cielo, pues hallarnos allí, ¿qué será? ¿Qué será, qué será, mas hallarnos allí, qué será? Dice el coro. Un hermoso himno que nos habla de qué será, ¿no? Al estar ahí con nuestro Salvador, al lado de Él, cara a cara. Y es por eso que damos gracias y vamos a tener un momento de oración. Señor y amado Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos brindas nuevamente de, aunque no sea en la presencia, con los hermanos, poder estar reunidos mediante este método, Señor, que tú nos has brindado para poder seguir teniendo la reunión, Señor, la reunión de oración y enseñanza, Señor, para poder elevar, Señor, las peticiones, Señor, de nuestros corazones hacia ti, Señor, y también de poder recibir, Señor, tu mensaje, Señor, con sabiduría, Señor, para que edifique nuestras vidas, Señor, para que nos moldees más así a tu imagen y semejanza, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú nos des la capacidad para entender, Señor, ese mensaje, esa enseñanza que tendremos en esta noche, Señor. Te damos las gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Estaba pensando que en un momento Dios permitió en el mundo una persecución para que los cristianos vayan fuera de su casa y rieguen el Evangelio en el lugar donde vayan. Y ahora, de una manera también curiosa, Dios permite un coronavirus, que lo que hace no es solamente ni Santa Fe como en el momento de la inundación, muy triste, sino en el mundo entero, que las personas entren a su casa. Tal vez Dios está buscando algo de nosotros especial, ¿no? Hacer que el Evangelio pueda revivir en el seno de nuestro hogar, revivir también en el seno de nuestra propia vida y también en aquellos contactos cercanos que son nuestras familias o nuestros amigos que no tienen a Cristo, poder hablarles de Él. Te dejo este desafío para poder compartirlo durante todo este tiempo y tantas reflexiones que cada uno de nosotros tendrá. Bueno, sin más, vamos a la lección de hoy, ¿no? El objetivo es generar un disparador para que después lo podamos compartir por medio de las redes sociales con nuestros grupos pequeños, nuestros contactos y nuestros amigos. Saben que Santiago es un libro que ha hecho mucho ruido en el mundo de la fe, en el mundo religioso, siempre ha hecho mucho ruido, porque algunos, no leyendo con justicia lo que dice el libro de Santiago, han malinterpretado este concepto que Santiago expone acerca de la fe y de las obras. Algunos lo han interpretado tan mal a la situación que han llevado a las personas a que su fe se aferre a las obras, ¿no? Y sin obras no alcanzar la salvación. Bueno, esto está completamente errado y está mal leído en la Biblia, pero esto de la fe y de las obras alcanza un valor mayor, mayúsculo, cuando entendemos quién fue Santiago, el autor de este libro, del cual hoy nosotros vamos a meditar y compartir. Hubo 3 Santiagos que podrían haber escrito el libro de Santiago. 2 de ellos fueron discípulos de Jesús. Ustedes saben que la palabra Santiago y Jacobo eran lo mismo, eran como el mismo nombre, no viene al caso la explicación, pero había 2 Santiagos o Jacobos que eran discípulos de Jesús. Uno más prominente que el otro. Santiago el mayor, recordás, Pedro, Juan y Jacobo. Este Santiago no lo pudo haber escrito porque fue el primero que murió y esta carta se escribió unos años después de su muerte, así que él no pudo haber sido. El otro Santiago era Santiago el menor. Tampoco lo pudo haber escrito porque no tuvo un gran protagonismo Santiago el menor, y también él fue a otro lugar a evangelizar. Nos queda un Santiago que pudo haber escrito este libro, y ¿saben quién fue? Santiago, el hermano de Jesús. Este Santiago no creía en Jesús teniéndolo a Jesús en su casa. La Biblia dice, cuando empiezan a hablar de Jesús, dice, las personas decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, el carpintero, de María, el hermano de Santiago? Y empiezan a nombrar hermanos y hermanas de Jesús, vendrían a ser de crianza. Bueno, este Santiago era el hermano de Jesús, hermano que viendo las obras de Jesús cara a cara, imagínate lo que es vivir con Jesús en tu casa, ese Jesús de los milagros todos los días en tu casa. Bueno, ahí estaba Santiago, veía a Jesús, veía que Jesús era el Hijo de Dios. Me imagino a un José y a una María diciéndole, pero Santiaguito, mirá lo que nos pasó, vino el ángel. Bueno, no lo creyó, hasta que en un momento, después de la resurrección de Jesús, dice que Jesús se le presenta a Santiago. ¿Qué es Santiago? Su hermano de crianza. Y Santiago cree en Jesús. Entonces, Dios lo escoge para que pueda hablar de este libro, de este tema, de la fe y de las obras. ¿Y quién mejor que Santiago para poder contarle al mundo entero que la fe en Cristo y las obras de la práctica cotidiana de un cristiano hacen el todo de lo que Dios busca? Que no alcanza solo con las obras. De hecho, podemos hacer obras toda la vida y no nos va a alcanzar. Y tampoco alcanza con decir, somos cristianos y vamos a la iglesia, y cuando alguien tiene una necesidad le decimos, voy a orar por vos, hermanito, quédate tranquilo, y no nos movemos.
La combinación justa, la sal y la pimienta entre la fe y las obras, hacen de este libro y del autor de este libro una explicación extraordinaria para que nosotros entendamos que la obra de Dios tiene esta combinación, es fe y es acción, ¿no? Por eso hoy yo quiero que podamos meditar en Santiago capítulo 1, y en Santiago capítulo 1 vamos a hablar de esto, ¿no? De cristianos en acción. Cristianos porque tenemos fe en Cristo, pero en acción porque nuestras obras muestran lo que nuestros labios dicen, ¿no? Bueno, en esta lección que vamos a ver hoy y que después nos va a ayudar como puntapié inicial para el resto de compartir en los grupos pequeños, se nos va a hablar de tres cosas y quiero que prestes atención, ¿no? Esto de cristianos en acción, ¿cuándo? Bueno, un cristiano en acción, primero cuando se enfrenta a las pruebas, ¿no? ¿Qué pasa con un cristiano en acción cuando se enfrenta a las pruebas? Segundo, Santiago 1 dice, ¿qué le pasa a un cristiano en acción cuando se enfrenta a la tentación? Y tercero y último, Santiago nos dice, ¿qué le pasa a un cristiano de fe, de acción, cuando se enfrenta a la palabra de Dios? Tres cositas. Primero, cuando un cristiano se enfrenta a la prueba. Dice así la palabra de Dios. Hermanos míos, fíjense qué tono pastoral describe Santiago. Un tono de cariño, hermanos míos, ¿no? Santiago era un pastor itinerante, de gran reconocimiento en su palabra, en distintas iglesias nacientes en aquel momento. Por eso dice así, hermanos míos, con cariño, los está llamando a esta reflexión. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Qué le pasa a un cristiano cuando se enfrenta a la prueba? El objetivo es que nosotros podamos alcanzar a ser, como dice acá la palabra, perfectos y cabales. Esta perfección no habla de no tener pecados ni manchas, sino que esta perfección habla de querer imitar a Jesús. Es decir, que una prueba en la vida de un cristiano lo conduce a la madurez espiritual. ¿Qué son las pruebas? Bueno, las pruebas son como esos exámenes, ¿no? Como cuando uno se prepara para ir a la escuela o a la facultad, estudia y va y rinde con el objetivo de salir bien, aprender la materia y no tener que volver a poder rendir ese examen. Eso es una prueba que viene de Dios para poder hacernos maduros en la fe. ¿En qué? ¿Madurarnos en qué? Bueno, lo dice la palabra, te invito a que lo leas en tu casa, pero para hacerlo sencillo, Santiago nos enseña por medio de Dios que tenemos que ser maduros en nuestras emociones. Fíjense que la Biblia dice que tenemos que tener por sumo gozo cuando nos hallamos en pruebas. Bueno, ¿a quién le gusta pasar una prueba? De hecho, ahora estamos en medio de una prueba mundial. ¿Y a quién le gusta estar encerrado y tener que pasar la prueba? A nadie. Pero sí cultiva en nosotros esa madurez emocional, sabiendo que Dios tiene todo bajo control. También dice que nos genera una madurez en nuestro término espiritual, ¿no? Porque dice, el que le falte fe, pues pídasela a Dios, que tiene para darle la abundancia. Es decir que cuando nosotros nos vemos en el momento de la prueba, en la tormenta más severa, más grave, más difícil, lo que Santiago nos indica es que vayamos a aumentar nuestra intimidad espiritual, pidiéndole a Dios esa fe sustentadora. También dice que tenemos que tener madurez no solamente en nuestras emociones, en nuestra vida espiritual, sino también en nuestro carácter, porque dice que por pasar por una prueba, la estación intermedia es la paciencia. Y esta palabra paciencia no es cualquiera, ni tampoco es, o quiere decir, quedarse por ahí tirado hasta que se resuelva el problema. No. Es la misma palabra que utiliza Salmos en el Salmo 40, es decir, esperar activamente que Dios nos bendiga y nos saque, ¿no?, del pozo y nos haga parar en roca firme. Hermanos,
¿Qué produce en nosotros la prueba? Bueno, estamos en medio de una prueba. Lo que produce es madurez en el cristiano, que aprende a depositar sus emociones, su carácter y su confianza plenamente en Dios. Pero después dice, la Biblia dice, ¿qué le pasa al cristiano en acción que se enfrenta a la tentación, ¿no? Dice el verso 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Es decir, el cristiano también pasa por la tentación. Bueno, como Santiago lo dice, la tentación no viene de Dios. No viene de Dios. Dios no puede ser tentado y no tienta a nadie jamás. La pregunta es, ¿de dónde viene la tentación? ¿No? Esta es la gran pregunta y la gran resolución que tiene el ser humano, ¿qué es? Es decir, la tentación, la culpa de todos mis males la tiene Satanás, ¿no? Eso es una forma muy sencilla de sacarnos de encima el problema. Satanás tiene la culpa de todo y culpa de él. Yo soy un pobrecito, una persona que el enemigo me tiene ahí siempre mirándome y caigo porque yo soy bueno y bondadoso y la culpa es de Satanás. No. Satanás tiene mucha culpa, de hecho, pero acá dice Santiago de dónde proviene la culpa, ¿no? Este facilismo de pensar que el problema siempre está del otro lado nos impide a nosotros ver nuestros propios problemas. Es lo mismo que le pasó a Adán y Eva, ¿recordás? ¿No? Dios lo vio a Adán, le dijo, Adán, ¿qué hiciste? La mujer que me diste. Eva, ¿qué pasó? La serpiente que pusiste. Siempre la culpa el otro, ¿no? Donde Dios busca, bueno, esto que nos responsabilicemos de nuestros actos, ¿no? Y cuando uno pide perdón, pues entonces encuentra la misericordia de Dios. ¿De dónde viene? Dice Santiago esto de la tentación. Dice acá en el verso 15, de nuestras propias concupiscencias. Es una palabrita media complicada porque no estamos acostumbrados a escucharla. Pero en realidad quiere decir que viene de lo que nosotros somos como persona y que nos gusta alcanzar por fuera de los caminos que Dios los tiene preparados. Juan había escrito 3 cositas, ¿no? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Estas 3 cositas son muy profundas y no me da el tiempo para describirlas, pero para ser sencillo, los deseos de la carne que nos llevan a caer en el pecado. ¿Qué son los deseos de la carne? Bueno, es todo lo que nutre a nuestra vida, a nuestra carne, ¿no? Lo que necesitamos para vivir. Pero el enemigo, ¿qué es lo que hizo? Le subió el voltaje, como cuando le subimos el volumen a la televisión y a la radio. Entonces llevó que una alimentación natural y normal, que tomar vino de manera habitual, incluso recomendado por la medicina, que disfrutar de la santidad en la sexualidad, en la intimidad de la pareja, todo eso que Dios lo creó para hacerlo bien, el enemigo le subió el voltaje y hoy entonces una comida se transforma en una comilona, un vaso de alcohol en un problema severo de adicción. Y la sexualidad, ¿para qué hablar, hermanos? Todo lo que pasa y los problemas que tenemos en las familias, en la sociedad, en los adolescentes y en los jóvenes, ¿no? Esos son los deseos de la carne. Los deseos de los ojos están en aquello que nos ilumina, ¿no? Que nos gusta, que nos atrapa, que también están puestos para que sean de nuestro bien, pero que el enemigo le subió el voltaje. Y de repente lo que a nosotros nos gustaría tener, una casa, un auto, se termina transformando en el objetivo primario de mi vida. Y tengo esas trampitas, ¿no? De decir, no, lo que pasa es que yo me dedico un tiempo al estudio, un tiempo a la casa, hasta que después ese tiempo de una semana se transforma en un mes, en un año, en una vida entera. Cuando te acordás, se te pasó el tranco para servir a Dios como Dios quiere. Y después dice la vanagloria de la vida. Ahí ya no tiene nada que ver lo económico ni lo físico, sino que tiene que ver a donde uno quiere llegar, el lugar, ¿no? Esto es muy importante. Porque Dios tiene preparado para nosotros lugares de privilegios, ¿no? En todo lugar. Pero cuando nosotros usamos herramientas humanas para alcanzar lo que Dios nos tiene preparado, pues entonces estamos ahí desobedeciendo la voz de Dios. Y Santiago dice lo que pasa, dice que esto que es un pecado,
que ya sea de los ojos, de la carne o la vanagloria de la vida, transcurre como un embarazo. Mirá qué buena similitud le puso Santiago, porque un embarazo vos decís, bueno, el embarazo es visible, no siempre. Los primeros meses el embarazo pasa inadvertido. La madre puede darse algún síntoma, puede saber algo. Bueno, hoy hay múltiples métodos de diagnóstico y esto es un poquito más sencillo, pero créeme que en los primeros meses no es tan sencillo. Hay algunas personas que han ocultado su embarazo toda su vida, pero llega un momento en que el embarazo va a término y sale a luz, ¿no? Eso es lo que ejemplifica Santiago. Cuanto más nosotros nos cubrimos en estas cosas de nuestros pecados, bueno, los vamos guardando y lo vamos a poder aguantar un tiempo, pero en un momento sale a la luz. Hermano, la enseñanza es clarita. Hagamos una lista de las cosas que estamos haciendo mal, ya sea de los ojos, de la carne o de lo que queremos alcanzar, y caigamos de rodilla a pedir perdón. No hay otra alternativa. Si no, buscá la historia de David y decime cómo David, con tantos pecados, de los cuales vos y yo conocemos, pudo ser llamado, este es un hombre conforme al corazón de Dios. Porque David tuvo ese gran secreto que hoy estamos descubriendo, ¿no? Entregarle a Dios el perdón para nunca más volver a cometerlos. Y termina esta serie diciendo qué es lo que le pasa a un cristiano cuando se enfrenta a este precioso libro que se llama Palabra de Dios. Bueno, dice la Biblia, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras vidas. ¿Qué pasa cuando un cristiano se enfrenta a la palabra? Lo que pasa es que en nuestras vidas debe haber cambios, obras genuinas de un verdadero cristiano. Un día lo comenté en un grupo cuando estábamos en la escuela de Pasos, cuando di un pequeño devocional, porque una vez me preguntaron cuál es la mejor versión de la Biblia, ¿no? Claro, ahí había los dos polos etarios, los que usamos la Reina Valera 1960 y es la nuestra. Y bueno, los chicos más jóvenes que están más acostumbrados a tener otras versiones de la Biblia. Y entonces, bueno, me puse entre la espada y la pared, como estoy ahora, en contra de una pared, porque digo, bueno, a ver, si digo una cosa voy a quedar mal con los otros, y si digo... Entonces se me dio por decir que la mejor versión de la Biblia es la que interpreta tu vida. Mi querido hermano, si mi vida y tu vida no reflejan lo que sabemos de memoria de este libro, es difícil poder hacerle creer al mundo que Cristo tiene poder para cambiar. Cristo cambia y tiene poder para cambiar, pero lo hace por el reflejo de nuestras vidas. Hermanos, que este libro que tenemos acá provoque cambios continuos, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mis hermanos, ¿qué nos pasa cuando un cristiano de acción se enfrenta a la prueba? Madurez. ¿Y qué le pasa a un cristiano de acción cuando se enfrenta a la tentación? Provoca firmeza. Es decir, no vuelve a querer caer en esa circunstancia. ¿Y qué provoca a un hijo de Dios? Cuando se enfrenta a la palabra, le produce cambios. Cambios que reflejan que en mi vida está viviendo el dueño del mundo. Querido hermano, te invito a que tengas un tiempito de oración. Quédate ahí donde estás, termina de escuchar este mensaje y puedas orar 1 minutito, 2 minutos, no tenemos apuro, y le puedas decir a Dios que siga nutriendo con tu vida la riqueza de su vida, de Dios en cada uno de nosotros. Nos quedamos en oración. Dios bendiga tu vida, te cuide y prospere en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, damos gracias a nuestro Dios por su palabra que es viva, que es eficaz, que es más fuerte que espada de 2 filos, y nuevamente damos gracias porque
podemos estar reunidos, aunque sea de este método, ¿no? Y también recordamos los horarios de las reuniones del domingo. Por la mañana tenemos la Cena del Señor presencial en la iglesia, y por la tarde tenemos a las 19 horas la predicación del Evangelio. Damos gracias una vez más al Señor y que Dios los bendiga.
Señor.